Siempre admiré su inteligencia, su dedicación, su disciplina de trabajo. El ingeniero Castillo hablaba con mucha fuerza, con autoridad moral, y decía al pan pan y al vino vino, ¿no? Siempre apoyando a la gente más necesitada, sobre todo en el campo con los campesinos. Como un luchador social comprometido y un hombre muy valiente. Es un individuo atípico del siglo XX, porque no solamente ve los acontecimientos, sino porque no permite que los acontecimientos se den sin la intervención del individuo, que sabe perfectamente que es el único que lo puede cambiar. Porque mi papá era una persona que siempre estuvo en la oposición, luchando, pero nunca estuvo a favor de la violencia. Heberto Castillo Martínez, ingeniero, científico, político mexicano, ideólogo, líder social y forjador de instituciones, son las múltiples facetas de este personaje histórico del Congreso mexicano, para quien ni la cárcel fuera un obstáculo en su afán por la verdad, por luchar por una sociedad más democrática y justa. A nivel de Europa suceden grandes acontecimientos a principios de siglo, que irán determinando y delimitando cómo va a ser este país. Heberto no es ajeno a todos estos procesos, va alimentando y abrevando de toda esta información que va surgiendo. Se desempeña como ingeniero civil, estudia en la universidad, se involucra en su carrera, realiza las 3 actividades que contemplan una profesión, como es el caso de la función de investigación, la función docente y la función profesional. Incansable en su interés por introducir el socialismo en México, apoyó las luchas ferrocarrileras 1959-1960, la de los maestros normalistas 1958, la de los médicos 1965, y tuvo una destacada participación en el movimiento estudiantil de 1968. Promovió la constitución de un partido político comunista, que culminó en la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Diputado federal a la 53 legislatura, candidato a la presidencia de México y senador de la República. Fue también un hombre de ciencia. Inventó un sistema de construcción que denominó tridilosa. Construyó una gran familia junto a su esposa y compañera de toda su vida, la profesora Teresa Juárez, y al lado de sus hijos, Heberto, Javier, Héctor y Laura Itzel. Conocí a Heberto cuando era estudiante de ingeniería, en unos test danzantes que eran fiestecitas, tardeadas, que organizaban en la Escuela Nacional de Maestros, donde yo estudiaba y donde también conocí a sus hermanas Matilde y Alicia. Heberto era muy delgado, alto, rubio, y a mí me agradó, pero cuando lo empecé a tratar, me gustó más, porque tenía una charla amable, imitaba a los personajes que en ese entonces escuchábamos en la radio, y entonces mis primos y algunos amigos lo rodeábamos y pasábamos momentos muy agradables. Y nos casamos en noviembre de 1953. Tuvimos 4 hijos, Heberto, Javier, Héctor y Laura Itzel. Pues todos nos llevamos un año, entonces prácticamente los 4, yo soy el mayor, pues nos llevábamos, nos integraron, y sobre todo mi mamá como maestra y él como científico, bueno, siempre se preocuparon, siempre nos decían porque tuviéramos una educación, que era lo más valioso, lo que nos podíamos dejar. Siempre recuerdo de él que decía que lo más valioso que nos podían dar es la educación. Antes de casarnos me había hecho prometer que tendríamos 18 hijos, 2 novenas de béisbol, que era su deporte preferido. Naturalmente, cuando llegó el 4.º bebé,
pues yo rompí esa promesa. Sus hijos, todos arquitectos de profesión, aseguran haber sido educados en el hogar con principios y valores sólidos y con la disciplina de un maestro universitario. Era un hombre polifacético y entonces tengo distintos recuerdos en diferentes etapas de su vida, pero siempre como una persona amorosa, con mucho carácter y muy generoso. Muy cariñoso, muy, sobre todo sí muy exigente en la cuestión de estudios, muy familiar porque también con él todos jugamos béisbol a un buen nivel. Era un padre que se enojaba, llegó a ser un padre autoritario y llegó a tener sesgos cuando él fue muy joven, que corrigió con el tiempo. O sea, no cualquier persona cambia con el transcurso de la vida. Heberto Castillo Martínez nace en Ixhuatlán de Madero, un pequeño poblado del estado de Veracruz, el 23 de agosto de 1928. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo reconocimiento internacional como especialista en matemáticas estructurales. Realizó todos sus estudios, desde la primaria hasta los universitarios, en instituciones públicas de la Ciudad de México. En la primera semana de clases en la primaria, allá en su pueblo natal, Heberto ya manifestaba su descontento contra las injusticias. Se rebeló a los maltratos de los maestros de la época. Ante un incidente quisieron sentarlo en la banca de castigos. Heberto salió corriendo, se ocultó en el monte y nunca más volvió a la escuela primaria de Ixhuatlán. Sus padres lo enviaron a la Ciudad de México. Él comprendió desde pequeño, por su carácter rebelde, que su camino sería la libertad y que no cedería jamás ante lo que él consideraba su verdad. Era una persona muy franca, muy directa, que lo que le interesaba era decir su verdad. Como ingeniero civil, Heberto Castillo fue profesor por más de 20 años en la materia de análisis y diseño de estructuras, tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional. Fue ahí donde, con base en múltiples teorías, desarrolló un sistema estructural de entrepiso tridimensional mixto de acero y concreto, al que llamó tridilosa, cuya versatilidad le ha permitido emplearse en la construcción de edificios, puentes vehiculares, peatonales, presas hidráulicas, domos y como astillero flotante. Porque si algo caracterizaba a Heberto era su enorme capacidad como constructor, como ingeniero, como investigador, como desarrollador de planteamientos importantes para la ingeniería mexicana, y no solamente para la ingeniería mexicana, sino para la ingeniería mundial, porque sus aportes a la misma han constituido una forma diferente de construir en el mundo. Sus publicaciones fueron numerosas, tanto en la rama técnica como en la política. Fiel colaborador de periódicos y revistas, se distinguió como puntual editorialista propositivo, objetivo y siempre crítico. Dentro del terreno de la investigación, no solamente hace obra para su carrera, para la formación de los muchachos, sino que también se da el tiempo para plasmar sus ideas en libros. Escribió 3 libros para la docencia: Análisis y diseño de estructuras, en 3 tomos, Resistencia de materiales, Estructuras reticulares y Estructuras espaciales. Heberto Castillo comenzó su participación política en 1961, en el Movimiento de Liberación Nacional, al lado del general Lázaro Cárdenas del Río. Con este movimiento recorrió por primera vez todo el país. En 1966 participó en la Conferencia Tricontinental y en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, en La Habana, Cuba. En 1968 participó en el movimiento estudiantil dentro de la coalición de profesores de enseñanza media y superior Pro Libertades Democráticas, al lado de Luis Villoro,
Eli de Gortari y José Revueltas, por lo que fue encerrado en la cárcel de Lecumberri. ¿Cómo lo recuerdo yo? Con la Constitución en la mano, enfrentándose a Díaz Ordaz, la Constitución su única arma. En 28 de agosto de 1968, Heberto regresaba de un mitin en Ciudad Universitaria con algunos compañeros, pero al llegar a las puertas de nuestra casa, lo estaban esperando judiciales para prenderlo. En ese momento se enfrentan a golpes y los judiciales llevaban unos guantes que dentro traían fierro, de tal manera que Heberto, golpeado y herido, logra escapar y llegar a Ciudad Universitaria, que por fortuna estaba a unas cuadras de mi casa. Al llegar a Ciudad Universitaria, los muchachos lo cuidaron, lo curaron y le pidieron que diera el grito del 15 de septiembre en honor de un aniversario más de nuestra gesta de independencia. Díaz Ordaz le molestó muchísimo y el 17 de septiembre los tanques violan Ciudad Universitaria, entra el ejército y los jóvenes son aprehendidos, estudiantes, maestros y padres de familia que habían ido a acompañar a sus hijos. Nuevamente Heberto logra escapar en la cajuela de un carro y llega un mensaje a casa: estoy bien, pero paso a vivir en clandestinidad. Mi casa fue incendiada el 18 de agosto, pero por fortuna ya estábamos nosotros ocultos en la ciudad de Cuernavaca. Ahí pasamos meses y no teníamos noticia de Heberto. Los periódicos decían pues que había huido a Cuba, que lo habían aprehendido, que había desaparecido, que estaba muerto, pero en realidad nosotros no teníamos ninguna noticia. Finalmente fue aprehendido y llevado a la cárcel de Lecumberri. Durante el tiempo, que fueron 2 años que estuvo en prisión, meditó y comprendió que lo que se necesitaba era construir un instrumento de lucha para enfrentar al partido de Estado. Salió fortalecido de toda esta situación, de todos los movimientos sociales en los que había participado durante su vida, y había consolidado que el mejor camino era justamente ir unificando ideas, pensamientos, propuestas y consolidar a través de un partido político. En 1971, al salir de la cárcel, impulsó la formación del Comité Nacional de Auscultación y Organización CENAO, para consolidar lo que llamaba un verdadero partido de masas, al lado de luchadores sociales e intelectuales destacados como Demetrio Vallejo y Luis Villoro, e inspirado en el ideario político de Juárez, Zapata, Villa, Flores Magón y Lázaro Cárdenas, tomó la firme decisión de organizar al pueblo de México. Y mediante su convicción nacionalista, se empeñó en construir, decía él, un instrumento de lucha de los trabajadores manuales e intelectuales. Finalmente, constituye el Partido Mexicano de los Trabajadores. En nuestro pequeño carro Volkswagen, con los 4 hijos, en el mes de diciembre, habíamos ido a hacer un recorrido para hablar con los campesinos del estado de Nayarit. Estuvimos ahí alrededor de 10 o 12 días, eran vacaciones, y de regreso, al final, la última comunidad, ya veníamos cansados, los niños también. Los niños venían sentados los 4 en los asientos posteriores, y él se detuvo para hacer el último meeting con campesinos, y como ya estaba oscureciendo, me quedé yo con los niños en el carro.
como estaba anocheciendo, dormitamos todos porque además veníamos cansados. Y entonces yo volteaba y contaba 1, 2, 3, 4 cabecitas y volví a dormirme. Ellos estaban dormidos. Así varias veces. Pero llegó un momento en que conté 1, 2, 3, me falta uno. ¿Quién es? Pues era Laura, la más pequeña. Me espanté y tenía la intención de salir corriendo a buscarla. Pero en ese momento me puse a pensar cómo dejo a los otros 3 niños aquí. Y entonces desperté al mayor, Eberto, y le dije, Eberto, corre, busca, ve a buscar a tu papá y dile que Laura no está, que la busquen. Fue Eberto rápidamente con su papá y regresa muy tranquilo. Y me dice, Laura está sentada en las rodillas de mi papá. Yo me acerqué, él estaba en el uso de la palabra y lo que les estaba diciendo a los campesinos es que en esta lucha lo que había que hacer era fajarse muy bien los calzones. Entonces, bueno, creo que era muy clara ahora sí que la posición del ingeniero Eberto Castillo con relación a lo que es muy importante en la política, ¿no? Finalmente, tener muy bien fajados los pantalones o las faldas para emprender una lucha para transformar el país. Durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, fue un gran defensor de la soberanía nacional, al denunciar la corrupción y las incongruencias de la política energética imperante. De manera permanente rechazó la petrolización de la economía nacional y la explotación irracional de los recursos energéticos del país. Eberto Castillo es diputado por el PMT para la 53 legislatura en 1985 y 2 años más tarde postulado candidato a la presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista, nombramiento que declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, con quien integraría más tarde el Partido de la Revolución Democrática. A raíz de la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI, hizo un lanzamiento como candidato por 3 partidos de los que llamábamos satélites o muy adherentes al PRI. Decide, o entiende mejor dicho, que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas era una candidatura que también podría reunir la satisfacción de muchísimos habitantes de este país. No se nos olvide que veníamos de un proceso de pauperización constante después de los gobiernos de Echeverría, de López Portillo, y en un desastre nacional que implicaba el gobierno de Miguel de la Madrid. Había mucha inconformidad en la gente. Y creo que esta conjunción de esfuerzos, que no era la primera vez que se daba, porque habían coincidido juntos en el Movimiento de Liberación Nacional justamente. Cuando se da la posibilidad de construir una candidatura sólida, exitosa, él con esta generosidad declina. Ve en el movimiento del ingeniero Cárdenas una gran posibilidad, renuncia, ¿sí? Y se reconoce como que la única manera de avanzar no es un asunto de carácter individual, es un asunto de carácter colectivo. Todo lo que no se había podido lograr justamente por esta enorme división que existía dentro de la izquierda, era el gran momento de consolidarlo. Y no se equivocó. Eso es lo que a él lo engrandece, ¿no? La persona, el político, el estadista, que tiene una visión realmente general del panorama político y que dice, aquí es cuando podemos ganar, declino mis aspiraciones personales y voy con el ingeniero Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido su alumno en la Facultad de Ingeniería. Yo creo que el gran aporte que se da y que es la confluencia que se tiene con los ideales de lo que fuera el Partido Mexicano de los Trabajadores es esta visión nacionalista, que es lo que se recupera dentro de la izquierda y lo que hace que se conforme el Partido de la Revolución Democrática, retomando de todos los afluentes, pues ahora sí que las distintas experiencias y visiones que son una gran fortaleza y a veces su gran debilidad.
La declinación no es claudicación, es entender la realidad histórica que vive México. Es justipreciar, ponderar racionalmente las circunstancias que vive la nación. Pensé en todos aquellos que se quedaron en el camino luchando por las causas que yo lucho. Recordé que sus voces clamaban unidad revolucionaria para avanzar, y creo que nunca antes en mi vida había tomado mejor decisión. Por lograr que a nadie se le juzgue por delitos que no ha cometido. Por lograr que las cárceles no estén llenas de campesinos que han luchado por la tierra, que la cárcel no esté llena de luchadores sociales, por acabar con esas huelgas de hambre como la que tenemos ahora. En 1994 fue elegido senador por su estado natal, Veracruz, y desde esta tribuna dio su mayor esfuerzo por lograr una paz con dignidad y justicia para Chiapas, dentro de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA. En 1985 fue diputado federal y durante esa etapa yo creo que una de las aportaciones importantes tuvieron que ver con las cuestiones relacionadas con los sismos y todos sus aportes, digamos, científicos también con relación a las características del subsuelo de la cuenca. Y también, desde luego, todo el debate en torno a la defensa de nuestros recursos energéticos, específicamente en torno al petróleo. Cuando Jorge Díaz Serrano es el director de Petróleos Mexicanos, empieza a venderse masivamente el petróleo. Y Eberto encabeza la lucha en contra de esa política, porque dice que la riqueza del petróleo es en donde se consume, no donde se produce y se exporta. Más que un maestro protocolario, formal, como usualmente se veían a los maestros en la época, y él más bien se convierte en un cómplice de sus alumnos. Para mí la palabra rupturista es un hombre que le gustaba romper esquemas para crear nuevos paradigmas. Era una especie de vademecum científico, de decir, a partir de una ruptura vamos a crear al hombre nuevo que este país necesita. Ese deseo por transformar a México y a los mexicanos se convirtió en una angustia que, pienso yo, fue lo que lo condujo a una muerte prematura. Eberto Castillo no terminó su periodo, ya que murió el 5 de abril de 1997. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. El 3 de octubre de 1997, por decisión unánime de los senadores de la República, se hizo entrega post-mortem de la presea Belisario Domínguez al senador Eberto Castillo, en aprecio a su virtud suprema de buen mexicano y de luchador social destacado. Fue un ciudadano ejemplar, comprometido con la democracia, con la justicia y con la libertad. A Eberto y a don Belisario los aprendieron en Coyoacán. Los dos murieron siendo senadores de la República, uno nacido en Chiapas y Eberto dando su vida por encontrar la paz en ese mismo estado. Como senador, empeñó su prestigio, su voluntad política y su palabra en el propósito común de lograr la paz en Chiapas. La idea bajo la cual debemos tener presente siempre la figura de Eberto es mediante la lucha. Ser mejores estudiantes, ser mejores profesionales, ser mejores políticos, ser mejores académicos, ser mejores congresistas, mediante una dinámica de lucha. Algo que él siempre señalaba es que se tenía que seguir el ejemplo de los héroes de la patria y que eso era lo que él tenía que hacer y era la misión que él tenía en la vida, no convertirse en un mártir, no convertirse en un héroe, sino
de dar la lucha por los ideales por los que murieron, los que lucharon en este país por transformar la situación en México. Hay que recordarlos emulando las cosas que ellos nos dejaron, haciendo las cosas que ellos propusieron. Las propuestas de Berto es increíble, tiene 13, casi ya 14 años que partió de aquí, y hay cosas que siguen vigentes. Y yo creo que debemos recordarlo porque siempre fue un hombre muy positivo. Lo mismo que le platico de que me decía, no llores, Tere, esto va a ser muy útil. Lo difícil es rescatar toda esa ideología y aplicarla, y eso es lo que tenemos que hacer. Así es como hay que recordar al ingeniero. En su última trinchera política, el PRD, Heberto Castillo repudió el corporativismo y las cuotas de poder y buscó espacios para los intelectuales y artistas ajenos a las corrientes del partido. Fue un crítico de la lambisconería y el culto a la personalidad, con lo que inició una nueva fase dentro del PRD, la autocrítica. Un individuo que siempre mantiene una posición coherente desde su formación hasta el último día de su vida. Ojalá tuviéramos muchos Hebertos, ojalá hubiera gente que tuviera esta visión. No vamos a poder construir un país que tenga sólidas bases si atrás de nosotros no existen mexicanos que tengan ideas claras desde el principio, acciones claras desde el principio, conductas claras desde el principio y el interés de sacar adelante todo un cuerpo nacional, que es el caso de México. El legado de Heberto Castillo es amplio y de gran valía para la humanidad entera. Quedan sus aportaciones de ingeniero, científico, político y maestro, y una vida caracterizada por la congruencia, la honestidad y la verticalidad. Ya nos oye don Heberto. Eso llora esa vara, Javier. Venga. Huasteca veracruzana, sonrisa al cielo, testigo del amor en tus entrañas. Despierta esa mañana, fruto de la montaña, un guerrillero armado solo de ideas. Bosque, mágica tierra, precioso pueblo, recibía